Ya, mis hermanos, entonces como le estaba comentando, hemos venido haciendo una, una serie de estudios que tienen que ver básicamente con las falsas doctrinas. El primer estudio o la primera introducción que se dio fue del por qué es necesario conversar, hablar, tratar sobre las falsas doctrinas, ¿ya? Cómo es que estas falsas doctrinas muchas veces se introducen dentro de nuestro día a día o incluso dentro de nuestra iglesia, ¿ya? Dentro de nuestra forma de actuar, dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras canciones, dentro de todo, ¿ya? Eh, Porque también es bueno tenerla ahí presente. La semana pasada veíamos con nuestro hermano Isaac Méndez, él lo enfocaba sobre el secreto, ¿cierto? O la ley de atracción, el secreto de la ley de atracción, de cómo es que muchas de estas doctrinas o muchas de estas frases muchas veces son tan sutiles, ¿ya? Son tan minuciosas eh, que muchas veces esas mismas frases se utilizan en el púlpito, se utilizan para dar un consejo o se utilizan incluso en el mismo día a día, ¿ya? Y distorsionan muchas veces conceptos, y no conceptos, sino que parte de nuestra vida espiritual esencial, como la fe, como el creer, como el confiar en el Señor, como esperar en Él, y como también otros atributos mismos de Dios mismo, ¿ya? Entonces, por eso que es súper importante tomar en cuenta todo este tipo de enseñanza, ¿ya? Quizás no estamos haciendo un estudio sistemático o un estudio que estemos desglosando el texto palabra por palabra en el griego, no estamos haciendo ese ejercicio, pero sí estamos sacando a la luz muchos de estos movimientos que no son correctos, ¿ya? Entonces, por eso mismo, el día de hoy vamos a estar hablando del posmodernismo, ¿ya? Hablar del posmodernismo se podrían estar hablando horas y horas sobre el posmodernismo, ¿ya? Si debemos ser así como muy, muy pulcro. No nos vamos a enfocar 100% en el posmodernismo, pero la idea es que quedemos claros de qué es lo que se trata el posmodernismo. ¿Y por qué es importante también hablar de él? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer la típica pregunta, o cualquiera podría hacer la pregunta de qué tiene que ver eso conmigo, ¿ya? Cualquier persona que no está acostumbrada, espera un poquitito que necesito bajar esto, ahí sí. Cualquier persona que no esté acostumbrada quizá al estudio, a que piense que simplemente debemos estar estudiando la palabra pero sin estar mirando hacia afuera, podría hacerse esta pregunta. O una persona que no tenga quizás mucho estudio y el término postmodernismo puede sonar como súper lejano, ¿ya? Todos estos términos pueden sonar como muy, a lo mejor para el que estudia filosofía, para el que está en la universidad, para alguien que tiene un grado de estudios mayores, debiese estudiar este tipo de cosas, pero créame, hermano, que no tiene nada que ver eso, ¿ya? No tiene nada que ver su grado de estudio, no tiene nada que ver de que usted tenga que tener alguna base de filosofía para poder entender esto, sino que este es un término y es un término de lo que vivimos todos los días, ¿ya? La pregunta de qué tiene que ver, qué tengo que ver yo con eso, ¿cierto? Con el postmodernismo, es que debemos tratar de entender los tiempos en que vivimos, ¿ya? Los tiempos en que vivimos son precisamente, se caracterizan con este nombre por la forma en que el hombre reacciona, ¿ya? Por la forma en que el hombre de alguna forma entiende la vida. Y también, si el hombre entiende la forma de esa vida, perdón, si entiende la vida de esa forma, también va a reaccionar de una forma determinada, ¿ya? No todas las cosas vienen así como al azar, ¿ya? Van a haber seis cosas, no, cinco cosas eh, que van a ser, quizás no las vamos a ir haciendo como punto por punto, pero yo encasillé como las ideas fundamentales de todo lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Vamos a tener como texto base Primera de Juan 4 del 1 al 6, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que es el posmodernismo. Implicado dentro de esa misma pregunta, vamos a ver qué es lo que es el modernismo, ¿ya? Porque posmodernismo es lo que viene después del modernismo, entonces tenemos que entender de alguna forma qué es o qué fue el modernismo para que entendamos por qué ahora estamos acá, ¿ya? ¿Cuáles son sus implicancias en nuestra sociedad? ¿Ya? Estamos insertos dentro de este mundo. No somos de este mundo, pero sí afecta en el diario vivir. ¿Cómo ha permeado en la mente de los cristianos? Ejemplo del pensamiento postmoderno en la iglesia pasa, ¿ya? Y pasa más de lo que uno cree, ¿ya? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, ¿ya? Primero, vamos a leer el texto bíblico. Recuerde, 1 Juan 4 del 1 al 6. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ya? La palabra del Señor, después, más adelante, la vamos a ir desglosando un poquito, ya estos versículos que acabamos de leer, pero vamos a ir por orden, ¿ya? Primero, ¿qué es el postmodernismo? Si ustedes ven, por ejemplo, esa imagen que está ahí, es de un artista considerado postmoderno, y la obra que está detrás de eso, que está atrás en el muro, es una obra postmoderna, ¿ya? Pero, para poder entender primero qué es el postmodernismo, tenemos que irnos a un poquito más atrás. ¿De qué es el modernismo? Pero un poquito que tengo que... Ahí sí, aceptar al hermano. Modernismo. Básicamente, yo diría que es una corriente del hombre que confía en sí, en la razón. ¿Ya? Vamos a ir viendo el porqué. Es el hombre, cuando digo es el hombre, no me refiero a un hombre en particular, sino que me refiero a la humanidad, ¿ya? De ese tiempo. Es el hombre que ya no cree en lo sobrenatural, ¿ya? Hubo, no sé si un manifiesto, pero sí habían indicios claros de que tenía una tendencia en su pensar, en su actuar y en su vivir, ¿ya? Entonces, el hombre moderno se caracterizaba por estos puntos, de que es alguien que ya no cree en lo sobrenatural, es alguien que no quiere tener la tutela de Dios, tampoco la tutela de la iglesia, es un hombre que de alguna forma, en su forma de vida, en su forma quizá de expresarse a los demás, decía, atrévete a vivir simplemente por la razón, ¿ya? Ellos pensaban de alguna forma que la razón lo era todo. Muchos de estos pensamientos postmodernos, modernos, los que nosotros podemos ver quizá a través de la etapa como de la historia, nos damos cuenta que muchos de esos movimientos no son como tan nuevos, sino que muchos de esos pensamientos ya estaban en la antigüedad, ya estaban en el tiempo de Cristo, ya estaban en el tiempo de Pablo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta de lo que acabamos de leer hace un rato atrás, los versículos, hay muchos versículos que hablan de esta forma de pensar, que hablan de la hueca sutileza, que hablan de cuando vienen con este tipo de mitos, ¿cierto? Cuando el apóstol también habla de que prefirieron creer en fábulas, ¿cierto? Que muchas veces creyeron en fábulas y en ese tipo de cosas, es porque cada uno de estos hombres se engañaron a sí mismos, ¿ya? Había un pensamiento también en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, que era el gnosticismo, que pensaban que a través del conocimiento ellos iban a llegar a ser de alguna forma salvos o iban a encontrar el paraíso en la tierra, ¿ya? Obviamente se equivocaron porque el cristianismo continúa y el gnosticismo y el agnosticismo y todos estos pensamientos también están ahí volando, pero nunca llegan a encontrar paz, ¿ya? No así nosotros, que si llegamos a encontrar a nuestro Señor y podemos vivir siempre en una misma forma de vida, ¿ya? Siempre creciendo obviamente hacia la estatura del Señor, siempre creciendo en nuestra santificación, pero no así ellos, ¿ya? Ellos cambian de pensamiento, vuelven con uno, después siguen al otro y así. Son como aguas que fluctúan cada cierto tiempo. Otra característica de este tiempo es la etapa o la era de la Ilustración, ¿ya? En la época o en la era de la Ilustración se pensaba que el mundo iba a ser algo increíble, ¿ya? De que el mundo de aquí adelante, que nosotros utilizamos solamente la razón, que de alguna forma como que ya quitamos todo lo sobrenatural, de que todo el bien estaba como bajo nuestras manos, ¿cierto? Todo lo que se venía después, principio del siglo XX, ¿ya? De que todo iba a ser, pero súper bonito, ¿ya? Gracias a la razón, todo iba a ser bonito, todo iba a ser encantador, gracias a la ciencia también. En ese tiempo ellos pensaban que ya tenían una ciencia increíble, que probablemente esa ciencia iba a prevenir ciertas enfermedades, iba a tratar otro tipo de enfermedades, que gracias a la razón también el hombre iba a encontrar un nuevo camino, de que todas las cosas se iban a hacer a través de la razón y no precisamente a través de guerra, a través de conflictos bélicos, de que todo iba a ser hermoso. Recuerden, eso iba a ser, ese era el pensamiento, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero fue todo lo contrario. Principio del siglo XX, 1914, vino la Primera Guerra Mundial, ¿ya?
Después de eso, en Estados Unidos vino la Gran Depresión, ¿ya? Después de la Gran Depresión vino la Segunda Guerra Mundial. Dentro de todo este movimiento se estableció el fascismo, el nazismo, las bombas atómicas, etcétera. O sea, todo de lo que el hombre se jactaba y todo de lo que el hombre se confiaba fue utilizado prácticamente en su contra. ¿Ya? Recuerde que estamos hablando simplemente de la época del modernismo, ¿ya? O la época moderna, en donde todo lo que el hombre construyó, al final como que le rebotó en la cara, ¿ya? Son como ironías de la vida. Todo lo que el hombre confiaba, que confiaba mucho en la ciencia, mucho en su conocimiento, no fue utilizado para construir, no sé, la paz, no fue utilizado tampoco para en pos de los enfermos de ese tiempo, fue utilizado en crear todo este tipo de armamento bélico, fue utilizado para crear la bomba atómica, para que el ser humano sea destruido en cosas de segundos, para que el ser humano ni siquiera le quede un hueso, sino que quede una mancha en un muro, ¿cierto? Como fue la bomba de Hiroshima, que muchos de los muertos que estuvieron ahí se evaporaron y quedó una marca en el muro y eso fue lo que quedó de esa persona. O sea, fue básicamente una ironía de lo que pasó en la época moderna, ¿ya? Ahora, ¿qué es el posmodernismo? Que es la época que nosotros estamos viviendo actualmente. Yo lo puse ahí abajo, es el hombre prefiere creer y confiar en sus sentimientos, ¿ya? El porqué de la época o de la era postmoderna. La época de la era postmoderna es súper fácil de explicar de alguna forma en el arte, ¿ya? Para ejemplo, porque todo lo que son esta época se pueden ejemplificar a través de la forma de vida del hombre, la forma de pensar del hombre, e incluso en la forma económica de establecer un gobierno, etcétera, pero también en el arte, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que yo hablé de la época de la Ilustración, de la época moderna, podía tener como este tipo de arte, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esto no es una fotografía, esto es alguien que pintó esto. Si se dan cuenta de los detalles del perrito, de la luz, de la sombra, de la posición, de cómo estos hombres estaban sentados ahí, se ve de forma súper natural, ¿ya? Es un arte, pero muy profundo. Lo mismo esta persona que está acá, ¿ya? Una persona sentada, quizás ustedes ven un traje, ¿cierto? Pero si ven alrededor del cuello pareciera que realmente fuera algo de verdad, de plata, ¿cierto? De algún metal, la expresión de la cara transmite algo también. Se le ven hasta arrugas, o sea, se le ven ojeras, se le ve el brillo de la nariz, ¿cierto? Se le ve la sombra de la oreja, etcétera. O sea, hay una dedicación. Yo aquí quiero leer algo súper corto, ¿ya? Más que nada para entender qué hace la diferencia de uno con otro, ¿ya? Creo que esto se pronuncia así. Jean-Louis Ernest Meissonier fue el pintor francés más famoso del siglo XIX, ¿ya? Pasaba de 10 a 12 horas diarias en su estudio practicando su oficio, y fue la precisión de su pintura lo que le forjó su reputación como artista, así como su fortuna. Subestimar o menospreciar su reputación o su pintura era inaudito en la Francia de la época. Ese es un ejemplo de un pintor que pasaba entre 10 y 12 horas practicando, practicando y practicando su oficio para poder llegar a este resultado. Un resultado pero muy alto, ¿ya? Un resultado de una técnica pero envidiable y un cuadro que parecía prácticamente una fotografía, ¿ya? ¿Qué pasó después en la época postmoderna, en la época actual? ¿Cuál es el arte? El arte que nosotros vemos en el día de hoy es este arte, ¿ya? En donde cualquier persona hace cualquier de verdad, y de verdad que es así, hace cualquier tontera, ¿ya? A nivel artístico. De hecho, muchos de los artistas, por ejemplo, creo que esto lo hizo Andy Warhol. Andy Warhol, él decía, cualquier persona puede ser un artista. De hecho, se puede demorar 15 minutos y tener fama por 15 minutos o 30 minutos y ser un artista. Aquí tenemos obras que no tienen nada de construcción como los otros, ¿ya? O como el otro que nosotros vimos anteriormente. Obras que tienen como esta calidad, ¿ya? En donde muchos de estos dibujos nosotros los podemos ver, muchas de estas obras las podemos ver, y nosotros podemos llegar a la conclusión que muchas de esas obras las pueden hacer nuestros hijos chicos, en el colegio, en el jardín, que no tienen demasiada profundidad ni tanto trabajo, ¿ya? No hay un trabajo profundo en lo que nosotros podemos ver acá, en lo que nosotros podemos plasmar. O sea, una época en donde se realzaba todo lo que era la razón, todo lo que era la ciencia, todo lo que era ese tipo de conocimiento, en donde también se dedicaban mucho en todas estas obras en tratar de generar un trabajo muy esforzado, ¿ya? A esto otro, en donde no se le dedican horas, en donde pareciera que hubiera, no sé, desde mi pensamiento, no sé, pero como que hubiese una droga detrás,
hubiese un pensamiento pésimo, hubiese una técnica mala, no hubiesen horas de trabajo, sino que simplemente lo que salga, como tirar mancha al muro, y esa es la obra que hacen este tipo de personas. Ahora, la época postmoderna se caracteriza que es una respuesta en contra del modernismo, ¿ya? Y la respuesta es precisamente el fraude que sintieron ellos al vivir todo lo que se desencadenó en esta época, o en la época moderna, y lo que se desencadenó fue una respuesta de desencanto de la vida, ¿ya? Por eso es que nosotros vemos como esta representación. Es un desencanto hacia la vida, es un desencanto hacia lo hermoso, es un desencanto hacia todo ese tipo de cosas. Ahora, como estamos viendo todo lo que es el postmodernismo, yo no voy a pasar en cada uno de estos detalles porque se va a hacer muy largo, ¿ya? Pero quiero que entiendan varias cosas, de que es un rechazo a la vida, es un rechazo también a las grandes categorías de la modernidad, ¿ya? Primero, ellos hicieron como en una primera categoría, hicieron un rechazo hacia el hombre, o propusieron el fin del hombre, en el sentido profundo del ser humano, ¿ya? Hoy día nosotros podemos ver algunos frutos de ello, en donde las personas no saben si son hombres, si son mujeres, de que todos tenemos que tratarnos de la misma forma, de que vale más incluso un huevo de un pájaro a un bebé dentro de la guatita, ¿cierto? O sea, todos estos cimentaron el camino de lo que nosotros estamos viendo actualmente, ¿ya? Entonces, todo este pensamiento postmoderno tenía justamente todo este aparataje de lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Recuerden de que todas estas personas quisieron, no creo que recuerden, pero recuerden que todo este tipo de pensadores, como Michel Foucault, después más adelante también ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, la mujer que decía de que la mujer no nace mujer, sino que se hace. También, todo esto como que fueron cimentando todo el camino para poder tener la realidad que estamos viviendo hoy día, esta época postmoderna. Entonces, la primera categoría es que tratan de eliminar la categoría de sujeto. Es el fin del hombre, dicen ellos. Segundo, el fin de la realidad, ¿ya? ¿Cómo es que ellos catalogan el fin de la realidad? Tratando de matar los grandes relatos. O sea, ellos piensan de que la construcción del ser humano en la actualidad es simplemente que no es algo real, sino de que todo lo que nosotros vivimos es simplemente la construcción de un relato detrás. Como que a nosotros nos vendieron, perdón la expresión, pero como que nos vendieron la pomada y llegamos hasta acá. Y que nosotros podríamos deshacernos de todos esos, de todo ese relato y empezar, entre comillas, como de cero, ¿ya? Dentro de los grandes relatos entran todo lo que son como no quiero llamarlo corriente ni pensamiento, pero por ejemplo, entra el cristianismo, entra el islamismo, ¿cierto? Que son pensamientos y formas de vida que ya llevan siglos, ¿ya? Ellos quieren deshacerse de todo este tipo de pensamiento. Y dentro del pensamiento del cristianismo también va a entrar todo lo que es la moralidad, todo lo que es la santidad, todo lo que son conceptos de familia, todo lo que son los conceptos de matrimonio de un hombre y una mujer, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de relatos, ellos los quieren destruir, ¿ya? Ellos simplemente viven de pequeños relatos y a través de pequeños relatos quieren instaurar un gran relato. O sea, ellos se niegan a una, pero después construyen otra. Pero como estas personas son como tan superfluas, o sea, son tan líquidas, les da lo mismo si lo que piensan hoy día, mañana lo deshacen y después, y así. Y todo el tiempo van moviéndose como el andar del mar, pero no llegan a ningún lado, ¿ya? Esa es la verdad de alguna forma del pensamiento postmoderno, ¿ya? Aquí mismo yo les puse, ellos viven de los pequeños relatos, como los pequeños relatos como el feminismo o el transformismo o cualquier otro. O sea, por ejemplo, en la antigüedad podían haber movimientos que buscaban la igualdad, por ejemplo, el movimiento o todo esto que pasó en contra de los esclavos, ¿ya? Era algo que era súper justo y estaba súper bien. La primera ola también del feminismo, también era un trato justo hacia la mujer no era semejante a un mueble de una casa, ¿ya? Y así tenía que tener también derecho a voto, derecho a un montón de cosas, pero el feminismo de actualmente ya no tiene nada que ver con la primera ola del feminismo, ¿ya? La corriente que arrastra hoy día no tiene nada que ver, de hecho es una deconstrucción, como le llaman ellos, de todo este movimiento, ellos mismos lo deconstruyeron, ellos mismos cuando hablamos de deconstruir, es porque yo no le gusta utilizar la palabra de destruir, porque eso es lo que hacen ellos. Ellos destruyen y vuelven a construir, pero como el destruir es una palabra tan fuerte, que prefieren hablar de construir. Ellos, de alguna forma, como dicen que transforman las cosas. Mentira, ¿ya? Ellos, su arma más fuerte siempre va a estar en el lenguaje.
Su arma más fuerte siempre va a estar en la retórica, en cómo usan las palabras. Cada palabra que utilizan, ellos la piensan de una manera tan profunda para tratar de confundir a las personas, ¿ya? No dejan una palabra al azar, siempre emplean un muy buen vocabulario. Acá dice, para el postmodernismo no existe el sujeto, no existe la realidad, no existe la verdad, no existen las identidades, no existe la lógica, ¿ya? Dicen, vivimos en un mundo que está construido simplemente en un discurso. O sea, para ellos todo lo que hay hoy día, ¿cierto? Este sistema heteronormado, que a lo mejor ustedes lo han escuchado un montón de veces, es simplemente un discurso que se ha pasado de generación en generación y lo que vivimos actualmente. Dice, somos efectos del discurso y esos discursos se pueden reescribir. Y es lo que buscan mediante los pequeños relatos, ¿ya? Ellos son muy inteligentes, hermano. Todo este pensamiento, acuérdese lo que leímos al principio, ¿cierto? Mire, vamos a ir un montón para atrás, pero porque aquí no puedo hacerlo de otra forma, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo lo que nosotros vemos en los medios, todo lo que nosotros vemos en las marchas, todo lo que nosotros vemos, lo que le están enseñando a los niños en los colegios, lo que sale en los medios de comunicación, no es simple, no es algo fortuito. Es el espíritu mismo del anticristo que está cimentando todo esto. El que no vea esto de forma clara, pucha, de verdad, hay que orar. Porque la palabra del Señor aquí dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha, los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué? En que nos escuchen en que nos escuchan o no nos escuchan. En que el mundo va a hablar de ese tipo de cosas y ellos están interesados en ese tipo de cuestiones. ¿Ya? Volvemos a lo que teníamos hace un rato atrás. Entonces, qué es lo que se ha modificado hasta ahora? Que yo ya se lo había dicho hace un rato atrás, algunos de ellos. En la economía. O sea, hemos pasado de la producción industrial a un modo simplemente de servicio. Por ejemplo, en el tiempo de la producción industrial, ¿cierto? Yo pagaba por lo que sacaba la industria. O sea, sacaba un vaso y yo pagaba el vaso y listo. De la manera como lo hace la industria, no sé, pues sacan el café, lo muelen y me venden el café. Listo, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que pasamos a hacer? Ahora pasamos a vender servicios, cosas intangibles. ¿A qué nos referimos con el servicio? Que hoy día, por ejemplo, yo voy al Starbucks o voy a cualquier café, ya no me venden el café. A mí me venden el café que me ponen en mi nombre, me venden el que me está vendiendo el café, me venden la sillita que pusieron dentro del café porque eso corresponde a lo que es un servicio, me venden el logo que tienen puesto afuera también con luces, eso también me lo están vendiendo, me venden una experiencia completa, ¿ya? La gran mayoría de esas cosas no me sirve para nada. Por eso que aquí habla de que la economía también sufrió un cambio, ¿ya? Ya no es simplemente una producción industrial, sino que ahora pasó hacia algo intangible que son simplemente los servicios. Al final del día un café me cuesta 3 lucas, ¿cierto? Me deja con menos plata, me deja quizá en bancarrota después de un mes comprándome un café todos los días, pero yo no compré, ni siquiera yo compré el café. Fue engañado, entre comillas engañado, porque lo hice de forma voluntaria, a comprar servicios que a lo mejor ni siquiera yo necesitaba, ¿ya? Va creando necesidad en el hombre y va cambiando también los paradigmas del hombre. Segundo, en lo político, un traspaso de la soberanía de Estados-naciones que pasan a entregar el poder o soberanía a una mega soberanía, a un empoderamiento global. ¿A qué me quiero abocar con esto? Yo no soy alguien que crea en las conspiraciones, ese tipo de cosas, ya primero que todo. Pero ustedes han visto lo que son las Naciones Unidas, ¿cierto? O la ONU, en donde son ellos de alguna forma los que le ponen presión a todas las naciones del mundo. Cuando las naciones son soberanas, cuando nadie debiese meterse con ellos, cuando cada nación hace lo que quiere, mientras no sea alguien tirano, ¿cierto? No debiese meterse nadie, las Naciones Unidas están metidas en todos los países, ¿ya? Ellos tienen una agenda. Ustedes se pueden meter a Naciones Unidas, ¿cierto? ONU.org, y ustedes van a ver de que ellos sí tienen metas de aquí al 2030. Dentro de esas metas hay algunas que están súper bien maquilladas, que hablan de cosas muy bonitas, pero dentro de la otra también habla del aborto, ¿ya? Que hablan
Y cuando ellos tienen estas metas, por ejemplo, de aquí al 2030, ellos le van a poner presión a todos los países del mundo a que aprueben el aborto, a que aprueben el matrimonio entre el mismo sexo, y es una agenda satánica también. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de pensamiento no es que simplemente yo tomo un grupo de hombres y estos hombres cambian su pensar y los dejamos tranquilitos, sino que todo este pensamiento postmoderno afecta a esferas gigantescas, como económicas, como políticas, ¿ya? Y también culturales, ¿ya? Una de esas esferas se ve desde la revolución de Internet, ¿ya? Toda nuestra realidad, todo lo que nosotros ya vivimos, ya no está hecho de realidad, sino que casi toda nuestra realidad está hecha de datos simplemente y del mundo digital. Aquí mismo estamos haciendo un servicio, ¿cierto? A través de todo este tipo de comunicación y cosas. Vamos a guardar después esta predicación para poder subirla, pero el día de mañana si ellos quieren cancelar todo este tipo de cosas y las cortan, se quedaron en el olvido, ¿ya? No hay ningún registro, porque ya no tenemos cosas tangibles, de alguna forma, para nuestro día a día, ya para nuestro vivir, para poder darle vuelta, para poder escribir, y estamos dejando también ese tipo de cosas. Si se dan cuenta, hay un cambio cultural, hay un cambio de percepción, hay un cambio de buscar las cosas. El artista del 1800 al 1900, 10 horas, 12 horas en su estudio, pinceles, buscando luces, buscando sombras, mejorando, trabajando. El ser humano de hoy día pintando como bien le viene el pensamiento, como bien le viene la emoción, como bien le viene el sentimiento, agotado de la vida, sin ningún propósito, sin ningún norte, ¿cierto? Y por otro lado, nosotros seres cada día menos pensantes, ¿ya? Que le dejamos todos los medios de comunicación, todo lo que son las noticias son los que nos alimentan a nosotros, ¿cierto? Y muchas de las series que nosotros podemos ver en la televisión, los programas, está plagado de aborto, está plagado de homosexuales, está plagado de todo. Y así nos van minando. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O nos damos cuenta y nos hacemos los tontos. El postmodernismo se viraliza a través de los medios de comunicación. Este es un arma muy poderosa del postmodernismo, ¿ya? Y eso usted lo puede ver en todos los medios de comunicación, e incluso en los medios de comunicación más prestigiosos y en los medios de comunicación también más inocentes, entre comillas, como puede ser un Disney, como puede ser un canal de niños, ¿ya? Desde ahí mismo están metiendo todo lo que son el pensamiento homosexual, aborto, ideología de género, etcétera. Vamos a leer nuevamente la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu, perdón, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Yo marqué en amarillo lo que considero más importante, ¿ya? 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando ustedes empiezan a leer, el versículo 1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Cuando la palabra del Señor está hablando de esto, no está hablando de los espíritus como los demonios, ¿ya? No está hablando sobre lo de afuera, está hablando de las personas, ¿ya? Lo que están diciendo, de la forma en cómo se están expresando, lo que están comunicando, ¿ya? Y cuando dicen, no creáis a todo espíritu, no está hablando de afuera. Sabemos que afuera está el mundo, ¿cierto? Y muchas de las cosas que pueden decir afuera puede ser mentira, puede ser verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero aquí está hablando de personas dentro de la iglesia, ¿ya? Si no, probad los espíritus si son de Dios, primero que todo. ¿Y cómo termina? Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo se llama eso? Eso es discernir. La palabra del Señor a nosotros nos llama a tener un discernimiento más claro, a poder discernir las cosas. ¿Cómo discernir la verdad en una época postmoderna? Algunos saben, por ejemplo, qué es lo que es discernir. Discernir es saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Así de básico es discernir. Yo discierno en que esto me conviene, esto no me conviene, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cierto? Etcétera. Yo tengo que tener un norte muy claro, ¿ya? Entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy día? Me pone entre tela. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo malo? Hoy día el mundo no sabe nada, hermano. Yo veía algunos videos por ahí, solamente para ejemplificar,
Hay algunos youtubers por ahí que hacen, no le hacen broma, pero sí hacen entrevistas a gente que sale a las marchas, a gente que sale en pro del 8M, ¿cierto? De todo este movimiento feminista, del aborto, de aquí y allá. Y les pregunta, dice, ¿y tú fuiste al 8M? Sí, sí fui. ¿Por qué fuiste? Y se quedan pensando. Para la igualdad de la mujer. ¿Igualdad en qué? En muchas cosas. ¿Igualdad en qué cosas? Dime un ejemplo. En los salarios o en los sueldos. Este caso se da en España. Y él le dice, dame un ejemplo en donde pase esto. Lo he escuchado por ahí, pero conozco varias personas. Dame un ejemplo, dime el nombre. Es que no lo sé. Y dice, pero dame un nombre, porque aquí está legislado en España de que si a una mujer le pagan menos en el mismo trabajo con hombre, eso es legal y esa empresa la van a multar. Entonces, dame el nombre y vamos aquí mismo a la policía y lo denunciamos. Es que no sabría decirte porque me contaron y no sé qué más. Y así, divagan en la mentira, divagan a un espíritu, a una persona que piensa muy poco, la utilizan para poder mover todo este tipo de mentiras, y nosotros no podemos estar ahí al medio como si nada. Nosotros tenemos que tener una opinión convincente, tenemos que tener un argumento también detrás de cuando nosotros nos hacen alguna pregunta con respecto de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, debemos dar una respuesta clara, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos discernir, por ejemplo, con algo súper básico? Delante vimos el ejemplo del arte, ¿cierto? Y mucha gente a mí me podría decir, ay, pero es que el arte es subjetivo. ¿Cómo tú puedes discernir lo hermoso de lo feo? O sea, no se puede hacer eso, me podrían decir. Y de verdad que eso se dice, el arte es subjetivo. Pero aquí nos damos cuenta de cómo el hombre se ha desapegado de Dios, ¿ya? Porque el Señor sí nos dio ejemplos de estético, sí nos dio ejemplos de poder discernir qué es lo que es algo bonito y qué es lo que es algo feo, simplemente a través de su creación, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos la construcción de algo que nosotros podríamos considerar bonito, ¿ya? ¿Por qué es bonito? Porque tiene un metal precioso, porque tiene una armonía también en estas joyas que nosotros estamos apreciando acá, ¿cierto? Tiene un cierto patrón también pensado desde antes, y tiene una característica de que no es demasiado gigante, ¿cierto? Para usarlo, porque eso son varias cadenas, y que no es algo grotesco, ¿ya? De que probablemente la persona que use este se le va a ver bonito, ¿ya? Nosotros podemos llegar en esa conclusión. No podemos decir esto es feo porque no hay una relación lógica en mi argumentación frente a la otra argumentación que yo podría dar de que esto tiene armonía, de que esto está hecho de un material precioso, etcétera, 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 ¿ya? Otro discernimiento, por ejemplo, en la naturaleza, los atardeceres. ¿Quién podría catalogar un atardecer como algo feo, simplemente porque yo tengo una apreciación fea de los atardeceres? Cuando nosotros vemos la composición de un atardecer, vemos cómo los colores se mezclan entre sí y van generando esta paleta de colores desde el color cálido hasta el color frío de una manera hermosa y que va cambiando cada minuto, ¿cierto? O sea, es una composición hermosa que el Señor dio y nos dio la faceta o la característica de yo poder tener un discernimiento de poder decir esto es algo bonito a decir esto es algo feo o esto es algo que está mal construido, ¿ya? El plumaje de un ave. ¿Quién podría decir de que esto no es algo bonito, no es algo hermoso, no es algo útil, no está bien entretejido? Pluma tras pluma, color tras color, la combinación de estos colores es hermosa. Si ustedes ven la trama también de estas plumas que evitan muchas veces el agua, genera una cierta capa de grasa para que el agua pase justamente por estos conductos. O sea, hay un pensamiento detrás que yo puedo llegar a la conclusión de que esto es algo hermoso, de que esto es algo estéticamente bonito, ¿ya? E incluso usable, ¿ya? En términos de diseño se ocupa el término de usabilidad. Esto tiene una usabilidad detrás en un pájaro, ¿ya? Simplemente al ver un copo de nieve. Cuando yo acerco en la nieve, acerco con una lupa, no sé, con una lupa, con un microscopio, ¿cierto? Y me acerco y me acerco y me acerco. Yo llego a ver este tipo de copo de nieve y está conformado de una forma súper armónica, ¿ya? Tiene 6 ramitas y cada una de esas ramitas tiene otras ramitas más chiquititas y pareciera que fuera algo hecho con la mano. Pero no, así está hecho un copo de nieve. Así es como Dios hace las cosas. Entonces, yo no puedo llegar a la conclusión de decirte que yo no puedo discernir, cuando Dios me da ejemplos claros de que yo sí puedo llegar a un grado de discernimiento, ¿ya? Frente a un tema tan por encima, tan de poca importancia como la estética, para mí, ¿ya? Pero vamos a ir viendo que ninguno de estos puntos tiene poca importancia para alabar al Señor, ¿ya? Por ejemplo, el cristiano postmoderno de hoy dice,
Yo no puedo criticar a los demás, a nadie. Ese es un pensamiento posmoderno, porque yo sí puedo criticar a alguien. Yo sí puedo criticar a un predicador. Yo sí puedo criticar una iglesia. Yo sí puedo criticar un sermón. Yo sí puedo criticar a un presidente. Yo sí puedo criticar quizá la forma que tienen de vivir, quizá algún hermano o el mensaje también que se está exponiendo. Yo sí lo puedo criticar. Ese es un pensamiento muy posmodernista, ¿ya? Otra frase, lo importante es la relación con Dios, no la doctrina. O sea, cuando llegamos a este tipo de pensamiento, cuando llegamos a este tipo de frase, de verdad que ya hemos estado totalmente mojados con la posmodernidad del día de hoy. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener ese pensamiento posmodernista, este pensamiento que simplemente yo ya no aboco a la razón como el moderno, pero aboco simplemente al sentimiento. Yo no puedo pensar de que mi relación con Dios es simplemente un sentimiento detrás de una emoción. Mi relación con Dios escala a todas las áreas de mi vida, ¿ya? Mi emoción y mi sentimiento es un área más, pero no es el área mayor no es el área con mayor fundamento ni el área más vital, ¿ya? Si yo no tengo doctrina, ¿a qué Dios estoy alabando? Si yo no tengo doctrina, ¿a qué Dios estoy conociendo? Si yo no tengo doctrina, ¿a qué Dios yo voy a amar? Si yo no conozco sus atributos, si yo no conozco lo que Él hace, si yo no conozco cuáles son las ordenanzas que Él me manda, si yo no conozco, por ejemplo, cuál es parte de su ley. Si yo no tengo doctrina, yo no voy a poder tener una relación con Dios. Es una relación con alguien ficticio que me estoy creando, en base a mi sentimiento, en base a mi emoción. Otra frase, permeada de posmodernismo. Eso es solo tradición, legalismo, claro. Hermano, yo le voy a decir algo acá. Delante estábamos viendo, ¿cierto? Todo lo que era lo estético, ¿cierto? Todo lo estético. Lo estético también entra, usted haga una comparación. Antiguamente, cuando se hacían trajes para los hombres, y estoy hablando ya hace unos siglos atrás, se vestían, pero con el mejor hilo en sus prendas, de la mejor manera posible. Muchos de ellos parecían reyes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque buscaban la excelencia en su forma de vestir, ¿ya? Y eso es algo hermoso, ¿ya? Quizá no es para no es para esta fecha, por el calor, muchas mujeres se ponían cosas apretadísimas que no valía la pena tampoco, pero la costura de esos trajes, la dedicación que le daban, el cuidado por las telas, el cuidado de la costura, no es como hoy día usted hace una polera y la hace en un día, pero antiguamente se demoraban semanas en hacer un traje, en hacer algo, ¿ya? Entonces, ahí también entra la estética, ¿ya? De tener esa construcción de un traje para poder cubrir a una persona. Y hoy día, ¿cómo usted cubre a una persona del mundo? Hoy día usted saca un jeans y ya no saca un jeans. Hoy día usted lo rompe por todos lados y usted dice que eso es bonito. O sea, ese es el pensamiento postmodernista, de que ellos no pueden definir lo que es bonito y lo que es feo. Destrozan un jean, destrozan un pantalón y dicen que de que eso es bonito, de que eso es arte. No, po, no es así. ¿Por qué? Porque a mí el sentido estético que el Señor me dio me da ¿cómo se puede decir? Me da el favor de yo poder decir, eso no es algo bonito, eso no es algo correcto, eso no es algo que esté bien hecho, ¿ya? Ahora, si lo quiere usar dentro de su casa, ¿cierto? En un contexto bien relajado, da lo mismo, ya está dentro de su casa. Pero en el contexto de que, el que yo me tengo que manejar hacia afuera, o en el mismo contexto de la iglesia, ¿ya? Muchas veces yo soy un férreo crítico de la corbata, ¿cierto? Del traje, del terno, pero sí, si uno se pone delante del púlpito, si uno está dentro de la iglesia, si uno tiene que exponer un tema, uno se tiene que ver ordenado y correcto, ¿ya? Y ese ordenado y correcto sí va a venir en base a una camisa, sí va a venir en base a un pantalón limpio, sí va a venir en unos zapatos, ¿cierto? Sí va a venir en una forma de yo poder verme lo mejor posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy haciendo para el Señor y es algo que yo considero que es correcto, no en base a la cultura actual, sino que en base a lo que Dios se merece, ¿ya? Entonces, no es legalismo hacer ese tipo de cosas. Otros piensan también, imagínese, hermano, de que, y voy a dar un ejemplo como bien claro, no posicionándolo en mí, porque a lo mejor usted sí se lo esperaría, pero yo creo que usted no se esperaría que el pastor Jerónimo se subiera al púlpito y llegara un día de short y de una camisa así como, y una polera musculosa, y se pusiera a dar un sermón.
sería una falta de respeto para todos los que estamos abajo y primero sería una falta de respeto para el Señor. Yo no puedo dejar de que la cultura actual me absorba y de que yo simplemente lo deje pasar todo porque simplemente estamos viviendo en una época postmoderna. No, yo diluyo la verdad. Yo me hago mío los principios postmodernistas y en vez de hacerme mío la palabra, me hago mío todos estos principios que no son míos, sino que son del mundo. Entonces, eso es algo totalmente incorrecto. Por lo mismo, por ejemplo, que yo le esté predicando a ustedes y esté comiendo chicle mientras predico, estoy con el micrófono y se escucha el micrófono, como yo mastico el chicle. Algo feo, por hermano. Y a lo mejor usted me podría decir que es legalista, ya demasiado tradicional. No, hermano. Lo que pasa es que el ser humano puede haber perdido el sentido común. La iglesia no puede perder el sentido común. No puede perder el sentido común. No puede perder el sentido de discernir qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. El discernimiento que aparece en la Biblia no es simplemente el discernimiento de descubrir lo bueno y lo malo, no es solamente eso, sino que cuando nosotros llegamos a ser cristianos, cuando el Señor nos rescata y nos santifica día a día, nosotros tenemos que saber discernir incluso lo bueno de lo mejor. Por ejemplo, yo puedo decir, es bueno hacer esto, pero es mucho mejor hacer más todavía. Por ejemplo, yo no me puedo conformar simplemente con ir a la iglesia los domingos, ¿cierto? Es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es que usted se comprometa todos los días. Lo mejor es usted que vaya los domingos, pero que también vaya los miércoles. Que también ore, no sé, todos los días en su casa. Que también haga ayuno. Eso es lo mejor. Y el Señor nos da este discernimiento porque nosotros no somos del mundo. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos escabullirnos, decir, no, es que nosotros no llegamos a nadie así de esta forma. Po. No llegamos a los jóvenes, no llegamos a los grupos, pero que el Señor no nos, no nos ha llamado a llamar a personas para que sigan viviendo de la misma forma. A nosotros el Señor nos llamó para impactar a los demás y de alguna forma ser distintos a como el mundo es. Nosotros no somos una opción más del equipo de fútbol, del grupo de amigos, no somos una opción más. El cristianismo y el Señor es la única opción, ¿ya? Que es totalmente diferente. Otra frase, cada quien puede tener su propia interpretación, totalmente incorrecto. Y ese es el pensamiento postmodernista de hoy día, de que piensa de que todos tienen su propia verdad, de que la verdad del que nació aquí, por ejemplo en Chile, con la verdad del que nació allá en Turquía, ¿cierto? Los dos tienen razón en su forma de vida. O el que vive, no sé, en India, ¿cierto? Y que piensa que las vacas también son sus parientes, que no puede matar ni una mosca, porque puede ser un pariente resucitado. Él tiene su verdad y hay que respetarlo. Yo tengo mi verdad y me tiene que respetar. No, eso no es así. La palabra del Señor me dio discernimiento. La palabra del Señor me dice de que yo tengo que descubrir el error, el engaño de la verdad. ¿Ya? No puedo ser alguien inerte, no puedo ser alguien tan tibio de quedarme todo el tiempo callado y no respetar. Amén. Con respecto a la interpretación, yo no puedo pensar de que todas las personas pueden tener su propia interpretación porque también hay, ¿cómo se puede decir? Hay un marco de interpretación bíblico que a mí me hace tener una correcta interpretación, no en base a mi pensamiento, no en base a mi sentimiento, no en base a lo que yo creo hoy día, sino que es en base a todo lo que es la Biblia, ¿ya? Al contexto histórico, y aquí ya vamos a hablar un poco de hermenéutica, al contexto histórico, ¿cierto? Al contexto cultural de ese tiempo, qué es lo que quería decir Pablo, y que la interpretación no se encuentra en mí, sino que la interpretación se encuentra en la palabra. Por ejemplo, si Pablo dijo algo, en Pablo yo tengo que buscar esa interpretación, porque Pablo está siendo movido por el Espíritu Santo. La interpretación no está en mí, la interpretación está en la misma palabra. ¿Ya? El espíritu postmodernista hoy día le dice, tú interpreta como tú bien quieras la Biblia, así como el arte, tú interpretas este cuadro. Uno llega a un lugar y, ¿qué significa este cuadro? Interprétalo tú. ¿Qué sé cuando usted escucha una canción en la radio mundana? Y no sabe si le está hablando al marido, al esposo, a la esposa, al amante, ¿a quién? Interprétalo como bien te venga. Ese es el pensamiento postmodernista. ¿Por qué piensa hoy día que cuando nosotros hablamos de Biblia la gente también dicen, no, es que ese fue manipulado por la Iglesia Católica, es que unos creen así y otros creen así? Porque el diablo ha plantado todas estas semillas postmodernistas en el tiempo que estamos actualmente. Y la Iglesia se permea muchas veces también de este pensamiento. ¿Vale? Lo otro, eso no está prohibido en la Biblia, yo no puedo decir que está mal. Muchas veces al cristiano se le hace algunas preguntas y se les dice, por ejemplo, ¿es pecado que dentro de un servicio nosotros pongamos una salsa?
pongamos un reggaetón y dicen, no está prohibido en la Biblia. Y ahí es donde yo digo, hermano, ¿y su discernimiento dónde está? ¿Dónde está el sentido de la estética? Cuando yo le hablé hace un rato atrás sobre el sentido de la estética, tiene que ver también con su gusto, tiene que ver con la ropa que usted también va a estar dentro de la iglesia o dentro de algo formal o del día a día. No va a llegar a un matrimonio tampoco de chala o en pijama, ¿cierto? El sentido del estético también está dentro de la iglesia. Si yo estoy adorando al Señor, ¿puedo adorarlo poniendo un reggaetón? ¿O el reggaetón le va a hacer mover más las caderas más que alabar al Señor? Entonces, todos estos cristianos tibios que pueden decir, es que eso no está prohibido en la Biblia, yo no puedo decir que está mal, o sea, cualquier cosa van a permitir. Hermano, no puedes fumar, no lo dice la Biblia. Hermano, no puedes tomar, es que no lo dice claro la Biblia. Hermano, no puedes hacer eso, es que no lo puede decir, no lo dice la Biblia. Y yo le digo, hermano, ¿cuántas cosas más? La Biblia no lo dice, pero tú tienes que tener tu propio discernimiento, tú tienes que tener tu propio sentido común, y no un sentido común basándose en tu corazón, sino que tienes que tener un sentido común bañado de la palabra del Señor, bañado en Dios, no de este mundo. Si es por este mundo, tú no eres de este mundo. ¿O quieres que el mundo te escuche? ¿Quieres sonar bien frente a los demás? ¿Quieres ser un postmodernista frente a los demás? ¿Eso es lo que buscas? Y ahí es cuando a mí me da como, entre comillas, como pena, porque digo, pucha, ¿cuántas iglesias no tratan de modernizarse y en esa modernización están cayendo en la trampa del diablo? Están cayendo en la trampa del enemigo. De que ya no está siendo una iglesia, sino que estamos siendo más inclusivos, estamos siendo más jóvenes, estamos haciendo más musicales, estamos siendo más una banda, más un grupo de amigos, eso es lo que somos. Hermano, la palabra del Señor no nos manda eso. La palabra del Señor es súper clara con respecto a todo este tipo de movimientos. Detrás de cada engaño siempre estará Satanás. Es el diablo quien está detrás de estos pensamientos. Es el diablo quien se ha metido ya hace mucho rato dentro de las iglesias. De la iglesia del Señor no, porque la iglesia del Señor no puede ser dominada por Satanás, pero sí está insertada dentro de estos templos, sí está insertada dentro del corazón de algunos también de estos líderes, de estas personas. ¿Ven? Satanás lo primero que hace es debilitar las defensas. Satanás no va a venir con un arsenal gigante a tratar de derrotarnos, va a venir con pequeñas sutilezas y estas sutilezas están injertadas e insertadas dentro de la vida que nosotros vivimos en el día a día, pero también trata después de encabullirse dentro de la iglesia, ¿ya? Y nos empieza a matar de a poquito lo que nosotros consideramos como firme, ¿cierto? De que muchas veces a través de la doctrina nosotros decimos, ah, ya, pero si eso no tenemos que darle importancia a esto. Cuidado, ahí tenemos que tener cuidado, porque hay que ver cuál es el trasfondo del por qué a lo mejor nosotros tenemos un orden, por qué nosotros también damos consejos de tal manera, ¿cierto? Frente a los jóvenes, de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. No es simplemente un acto que tú lo haces por amor al Señor, no, es porque te hace mal. Es porque la palabra me dice de que tu corazón no es algo en lo que tú tienes que confiar. De ahí nosotros podemos sacar una serie de principios para saber vivir en este mundo postmoderno. Amén. Entonces, varias cosas de las que yo le decía acá, que mediante el sentido común simplemente sabemos lo que es inapropiado, ¿cierto? Vivimos en una generación sin sentido común, lamentablemente, y la iglesia en muchas ocasiones también está viviendo sin sentido común. Por último, para finalizar, la palabra del Señor en Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Podemos decirte que la verdad no existe? No. El sistema posmoderno actual, como ustedes lo vieron al inicio, trató de matar varios conceptos. Y esos conceptos, cada uno de esos conceptos ha tratado de matar al hombre, imagen de Dios, trató de matar la verdad para reemplazarlo por el relativismo, ¿cierto? Por este pensamiento maquiavélico. Ha tratado de matar los grandes relatos, como el cristianismo mismo, y trata de matar dentro de esos grandes relatos, trata de matar la familia, el matrimonio y todo lo que Dios ha construido. Si usted hoy piensa de que lo que se predica acá y lo que se expone acá son simplemente conspiración y tratamos de desvirtuar todo este pensamiento y tenemos que ser más como el mundo, siga escuchando al mundo. Vaya para allá, al mundo. Pero si usted piensa de que la palabra del Señor tiene coherencia,
de lo que dice Pablo, de lo que dice Juan, de lo que dice la palabra completa, en contraposición a cómo se está mostrando el día de hoy, escuche la voz del Señor y no se haga el desentendido. Amén. Porque el Señor dice acá de que para esto vino al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. La verdad está en juego, entre comillas, porque es lo que siempre va a ser atacado por el enemigo. Recuerda que el enemigo, eso fue lo que atacó cuando fue delante de Adán y Eva. Puso en jaque, entre comillas, una verdad de Dios y la targiversó. Hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Hay un ejemplo, y esto sigue que para terminar. Hay un ejemplo que habla Miguel Núñez con respecto también a este tema, de cómo Satanás hoy día trata de engatusarnos y que lo hace igual que los esquimales en Alaska para poder cazar osos. Él dice cómo los esquimales cazaban osos en Alaska. Y él dice de que los esquimales tomaban un cuchillo bien grande y muy afilado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo llenaban de sangre, ¿ya? Y lo dejaban enfriar. Después de nuevo con sangre lo dejaban enfriar. De nuevo con sangre lo dejaban enfriar. Como estaban en Alaska, podían estar afuera y esta cosa se endurecía a los minutos, a los segundos. ¿Qué es lo que hacían ellos? Enterraban debajo del hielo, ¿cierto? El palo de este cuchillo bien afilado. ¿Y qué es lo que hacían? Esperar simplemente que el oso llegara. El oso llegaba y se ponía a lamer el cuchillo. La mía, sacaba la sangre hasta que llegaba el cuchillo afilado. Llegaba un punto en que el oso no se daba cuenta si lo que estaba comiendo, lo que estaba degustando, era la sangre que estaba en el cuchillo o era su propia sangre. Porque tanto lamer y tanto lamer que se llegaba a cortar la lengua y no sabía diferenciar que en esa sangre que estaba comiendo o era su propia sangre. Después del rato ya el oso se sentía mal y moría desangrado en ese mismo lugar. Satanás hace exactamente hoy lo mismo. Toma la verdad de Dios, la desfigura, la deja ahí para que nosotros lleguemos, ¿cierto? Y tratemos de lamer también esto porque es parte de lo que comemos y no nos damos cuenta de que al ratito viene el filo debajo. Y eso es lo que Él está buscando en nosotros. Destruirnos, tratar de confundirnos y tratar de que estemos tan confundidos de que no podamos ver cuál es la verdad. La palabra del Señor se expone de esta manera. Y el mismo Señor dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es la palabra del día de hoy y espero, hermano, de verdad que les sea de bendición el haber podido hablar del posmodernismo y darnos cuenta cómo se ejecuta hoy este plan satánico en el mundo en el cual vivimos. Que el Señor les bendiga. Amén.